une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, de que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Sí. Obvio, seguro, absolutamente cierto. La noticia de hoy tiene que ver con esta situación política compleja, ruda, que no augura los mejores derroteros para la paz y la estabilidad del país. Hoy, en medio del desconocimiento de más de 50 naciones del mundo y casi todas las del hemisferio, y en medio del rechazo de un sector claramente mayoritario del país, se va a producir la juramentación del señor Nicolás Maduro para un nuevo y cuestionado periodo de gobierno. Esa es la noticia del día y a eso le vamos a entrar con fuerza a lo largo del programa. Pero antes vamos a hacer vamos a suministrar una información y hacer una reflexión a propósito de los hechos de ayer en Maracaibo. Y hay una estrecha relación entre una cosa y la otra. No vayan a pensar, no vayan a creer que es simplemente capricho de la agenda informativa. Ayer en Maracaibo hubo una situación muy dura, muy ruda, una confrontación muy fuerte. Y bueno, entre los saldos negativos que tuvo la agresión a varios comunicadores sociales, entre ellos una muy destacada periodista, muy respetada periodista en todo el país, como es Madeleine Palmar. Madeleine Palmar, como ustedes saben, fue corresponsal de Globovisión, cuando Globovisión era un canal de noticias, no esta situación que ahora tenemos. Ella era el ancla de este canal en el estado Zulia, sigue desempeñándose, por supuesto, en esta profesión que no solamente es su oficio, sino que es su pasión y su vida. Ayer Madeleine, en el ejercicio de su trabajo, de su profesión como comunicadora social, fue objeto de una brutal agresión. Los medios, las redes en realidad reseñaron que habían intentado atropellarla con un vehículo de la Guardia Nacional, tengo entendido, y que luego incluso fue agredida con piedras por elementos de la Guardia Nacional. En todo caso, para que nos aclare qué le pasó a ella y qué le pasó a Maracaibo, tenemos en línea precisamente a Madeleine Palmar. Madeleine, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de todo el país qué ocurrió ayer en Maracaibo. Te escuchamos. Hola Chugo, muy buenos días, es buenísimo estar contigo. Bueno, en efecto el día de ayer se vivió una situación muy tensa, muy dura en la ciudad de Maracaibo que conllevó a que la ciudad ahora estuviese militarizada. Sucede que desde hace días atrás venimos recibiendo denuncias de los comerciantes que hacen vida en el casco central de Maracaibo. Para entrar en contexto, en el casco central hacen vida o convergen diversos mercados municipales de vieja data, donde evidentemente existen estos comerciantes informales que tienen muchísimos años trabajando allí. El año pasado, el gobernador del estado Zulia junto al alcalde de la ciudad de Maracaibo dispusieron de lo que es el reordenamiento del casco central para evitar un poco o poner orden entre tanta anarquía que existía allí con la proliferación o la multiplicación de estos comerciantes informales. Se les prometió ubicarlos en una nueva área o en un nuevo comercio que se llama Caicay,
y que el día de ayer debía ser ya inaugurado. Sin embargo, venían existiendo denuncias de una cantidad de comerciantes, aproximadamente 500, quienes aseguraban que dicha reubicación no se había podido concretar o no se había dado de la manera en como se les había justamente anunciado, y ellos retornaron a sus antiguos puestos donde ellos por año estaban ejerciendo, hacían su trabajo. De hecho, venían denunciando que se les quería cobrar entre 500 a 1.500 dólares para poder entonces obtener un puesto en este nuevo mercado municipal. Esa denuncia del día de ayer, Chuo, terminó de salirse de control. Ellos comenzaron a protestar, simplemente indicaban que querían continuar trabajando, que se les permitiera, ya bien si no era dentro de un local comercial, en un punto donde ellos pudieran seguir realizando, practicando su actividad comercial, y allí se genera entonces el enfrentamiento con la Guardia Nacional, quien por órdenes justamente de las autoridades se les dice que tienen que desalojar a esas personas. Lo que comenzó siendo una protesta a tempranas horas de la mañana terminó en un fuerte enfrentamiento que contabilizó al menos 20 personas detenidas, así como también hubo daño a las infraestructuras públicas y privadas, porque de hecho hay un edificio de PDVSA allí que también resultó afectado, varios comercios saqueados, al menos 10 personas también resultaron heridas, y tal y como tú también indicaba, el trabajo de la prensa no solamente se vio limitado, porque todos los accesos en un principio estaban bloqueados para poder llegar hasta el centro de la ciudad de Maracaibo, sino que además cuando ya pudimos ingresar a donde se estaba dando justamente este enfrentamiento, nos encontramos con una Guardia Nacional Bolivariana que en un principio intentó detener algunos periodistas de algunos medios impresos, quiso también decomisar equipo, y por lo menos en mi caso, mientras estaba realizando una entrevista con un comerciante, que lo único que pude escuchar o rescatar en el momento fue cuando me dicen: ten cuidado que viene la tanqueta. Al voltearme veo la tanqueta venir hacia mí, tanto que en los videos que se hizo viral en las redes, lo único que me dio chance ante mi reflejo fue justamente saltar una isla. Por segundos no fui arrollada justamente por una tanqueta que se vio de manera intencional, puesto que yo estaba realizando la entrevista pegada a la acera. Esta situación, bueno, conllevó a que definitivamente no hubiese control inmediato de la situación. Estamos hablando, Chugo, que una protesta que comenzó a las 9 de la mañana terminó con la toma prácticamente del centro a pasar las 5 de la tarde. Y también conllevó a que no solamente se estuviesen haciendo sobrevuelos en la ciudad, sino que hoy amanecemos con un ambiente bastante tenso. Ya de por sí, a inicios de semana, la ciudad tenía fuerte presencia militar y policial en las diversas avenidas de la ciudad, y hoy, a esta hora, cuando estamos realizando esta entrevista, hay un redoble de la presencia militar y policial en las calles de la ciudad de Maracaibo. Madeleine, toda esta situación, nos dice, se ha producido a partir de una suerte de crescendo, ¿no? De una confrontación que ha ido tomando un cariz cada vez más grave. ¿Cuál crees tú que sea el desarrollo de los eventos en el día de hoy, cuando hay una razonable y ciertamente tensa expectativa en todo el país a partir de la situación política? Exactamente, la fecha del día de hoy genera muchas expectativas, Chugo. No solamente por la situación que se generó el día de ayer, que estamos hablando, bueno, del casco central de la ciudad de Maracaibo, pero que eso terminó también de dispersarse por las diversas avenidas de la ciudad de Maracaibo. Repetimos, hay una fuerte presencia militar. ¿Qué sucede? Para el día de hoy se tiene previsto una concentración convocada justamente por el Frente Amplio, pero da la sensación de que definitivamente será un día donde no se van a permitir mayores manifestaciones de poderse entonces realizarse. Ahí existe una orden expresa por parte del gobernador del estado Zulia que toda aquella persona que proteste o que se vea inmersa en algún tipo de actividad de calle en torno a protesta o alteración de lo público, la orden es detenerlo y pasarlo de una vez al retén de cabina. Esta ya orden que se viene ejecutando evidentemente mantiene también un ambiente de tensión. Incluso el día de ayer
muchas personas ya habían decidido que hoy no abrirían las puertas de sus comercios. También se habla de que existe una baja escolar, o sea, muchos padres han decidido no enviar a sus niños el día de hoy, porque cuando tú sondeabas a las personas decían, bueno, es una fecha que definitivamente trae muchísimas expectativas en torno a lo que pudiese pasar, y ahora entonces con esta situación y con toda esta presencia de efectivos de seguridad en las calles, evidentemente Maracaibo amanece con un clima algo tenso. Madeleine, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 10 de enero. Era Madeleine Palmar, periodista desde Maracaibo, dándonos cuenta no solamente de lo ocurrido en esta confrontación entre buhoneros, trabajadores de la economía informal y fuerza pública, sino también de la brutal agresión contra los medios de comunicación. Ella en particular fue objeto de un intento de arrollamiento por parte de una tanqueta de la Guardia Nacional. Gracias, Madeleine. A ti, Chugo, un abrazo. Madeleine Palmar, yo quisiera destacar ante la atención de ustedes que ciertamente sí existe una conexión entre estos eventos en Maracaibo y la situación política que vivimos en todo el país. Aquí hay este tema de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre el desarrollo que un sector democrático, que el campo democrático debe desear, procurar, promover, y lo que podría ser el resultado simplemente de una confrontación salvaje, ¿no? Como ya nos decía Madeleine Palmar, ayer hubo una agresión no solamente de la Guardia Nacional, sino incluso de estos grupos de manifestantes contra la propiedad privada, contra comerciantes formales, contra ciudadanos que, por cierto, no son del gobierno. También circuló en la madrugada una información, un análisis hecho por Jesús Seguías, titulado La invocación a los demonios. Fíjense ustedes lo que dice Jesús Seguías a propósito de los hechos de Maracaibo. Primero, esto ocurrió hoy 9 de enero de 2019 en Maracaibo. Es un video de la rebelión de los buhoneros de las Pulgas que revela cómo estos se desplegaron a saquear propiedades civiles. Lo ocurrido allí podría ser la premonición de lo que ocurriría con la tan invocada rebelión popular. Una rebelión civil que nadie estará en capacidad de controlar en caso de desatarse masivamente. Quizá ni las mismas Fuerzas Armadas podrán controlarla. Sería lo más parecido al infierno. Tercero, las primeras víctimas no serán los cuarteles ni las sedes del gobierno, sino la misma población civil, especialmente las residencias y bienes de la clase media, así como el comercio en general. Cuarto, este escenario es completamente distinto a las manifestaciones opositoras que hemos visto en los últimos 20 años. En estas, la tendencia dominante no fueron los saqueos ni los daños a la propiedad. Había autocontrol de una clase media consciente de sus objetivos. El otro escenario sería completamente diferente. Quinto, no es lo mismo llamar al diablo que verlo entrar. Hay equivocaciones que se pagan muy caro y ya Venezuela no está para más equivocaciones. Estas son las reflexiones, repito, de Jesús Seguías a propósito de los eventos en Maracaibo que acaban de ser descritos para todos nosotros en detalle por Madeleine Palmar desde el sitio de los acontecimientos. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real, noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos ya de lleno con el análisis de lo que será el 10 de enero y del impacto de lo que ocurre en esta fecha sobre el desarrollo de la crisis política venezolana. Ahora más temprano tuvimos la posibilidad de conversar con el politólogo, analista, conferencista y profesor universitario John Magdaleno. John Magdaleno tiene un vasto trabajo de investigación sobre lo que son los procesos de transición de los regímenes autoritarios hacia las democracias, de la dictadura a la democracia. Ha hecho el estudio comparado de más de 80 casos en todo el planeta. Por eso creemos que es una persona que tiene suficiente conocimiento como para consultar su opinión a propósito de lo que puede significar el 10 de enero en este contexto de lo que algunos llaman precisamente eso, una transición necesaria, posible, querible hacia la democracia. Escuchemos entonces esta entrevista realizada al politólogo John Magdaleno. Hoy es 10 de enero, hoy es la fecha que algunos voceros del gobierno han manejado como una suerte de coronación, de ratificación de un rumbo de dominio absoluto del Estado y de la sociedad venezolana. Es también la fecha que algunos voceros opositores han manejado como una especie de punto de quiebre de la crisis política, como aquellas famosas rayas amarillas o rayas rojas que tanta ansiedad generaron primero y luego tanta decepción o desmoralización. Hoy es 10 de enero, eso es el objetivo, y va a haber un hecho político que va a implicar un conjunto de consecuencias nacionales e internacionales, internas y externas. Hemos buscado criterio experto para procesar este hecho político. Tenemos en línea a John Magdaleno, politólogo, profesor universitario, investigador, un apasionado de encontrar las razones profundas de lo que está ocurriendo, pero lo busca para comunicarlo, para compartirlo, y por eso nos hemos atrevido a hacerle esta llamada. John, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál crees tú que sea el rumbo del proceso de la crisis política venezolana a partir de lo que hoy ocurra? Te escuchamos. Hola, Chu. En primer lugar, feliz año para ti y para todos tus oyentes. Desde luego espero que en medio de todas las dificultades que probablemente viviremos este año podamos salir con bien de todas ellas y que podamos finalmente darle curso a un anhelo sentido de la mayoría de la población venezolana, que es el inicio de la transición a la democracia y desde luego una recomposición tan pronto sea posible, es decir, lo más rápido posible, de la situación económica, que ciertamente es muy apremiante y que deja un sabor de mucha preocupación en virtud de la precariedad con la que están viviendo los venezolanos hoy. Sobre tu pregunta, voy directo al grano. En mi opinión, la consecuencia más importante que tendrán los hechos que se van a desarrollar a partir del día de hoy son fundamentalmente dos. Las consecuencias son fundamentalmente dos. En primer término, claro que a partir de esta fecha, la presión nacional e internacional sobre el gobierno, y también, esto conviene subrayarlo, sobre otros factores de la coalición dominante que le da soporte al régimen autoritario, por lo menos hasta esta fecha, la presión, repito, nacional e internacional que se va a presentar, que se va a suscitar, que va a tener lugar a partir de esta fecha, desde luego va a aumentar. Ese es primer dato que me parece muy importante. Conviene decir en qué contexto esa presión nacional e internacional va a aumentar. Conviene decir que es un contexto en el cual las dificultades financieras que va a experimentar el régimen van a ser cada vez mayores, es decir, tanto por la vía de la caída de la producción petrolera como en virtud de los compromisos de pago de la deuda externa, como también, por cierto, la recesión acumulada durante 5 años consecutivos que deja al sector privado, vamos, con una debilidad enorme que impide que la recaudación tributaria para el Estado sea mayor. Creo que este cuadro de condiciones financieras cada vez más difíciles, cada vez más comprometedoras para el gobierno, es una variable objetiva que va a orbitar durante todo el año 2019 sobre el repertorio de opciones cada vez más reducidas que va a tener. Y en segundo lugar, la otra consecuencia que yo veo a partir del 10 de enero es que vamos a poder despejar desde esta fecha cuáles son los actores que tienen
tienen un genuino interés por contribuir a la transición a la democracia, promoviendo opciones realistas, viables, factibles, con sentido de realismo político, y vamos a evidenciar quiénes fueron, para decirlo de forma pedagógica, los vendedores de ilusiones que nos han prometido unos caminos, unas opciones que no resultan a la postre factibles. Creo que eso lo vamos a empezar a dilucidar desde esta misma fecha. Eso va a sugerir, desde luego, esto último sugiere que puede haber una recomposición al interior de la propia oposición, que pueden, dependiendo de cómo se comporten los actores, que pueden aproximarse a algunas posiciones de factores políticos y sociales relevantes, que podríamos estar en presencia de unos mayores niveles de articulación estratégica entre algunos sectores, y que esto desde luego es imprescindible si acaso nos vamos a aproximar, si acaso se desea aproximarse al inicio de una transición. Lo he repetido durante 2 años y medio consecutivos, que es la fecha exactamente en la que hemos desarrollado, como me han escuchado decirlo en algunos otros lugares, hemos desarrollado una investigación comparada sobre transiciones exitosas hacia la democracia en el mundo. Esa investigación ya va por 80 casos estudiados de transiciones exitosas a la democracia. Prontamente estaríamos llegando a los 100 casos, es decir, en breve, ya el mes que viene, el mes de febrero, deberíamos llegar a los 100 casos, los primeros 100 casos. Y un aprendizaje crucial de esa investigación es que no es altamente probable que tenga lugar el inicio de una transición a la democracia si no se produce una fractura de la coalición dominante. Entendamos que lo decisivo de cara a un régimen autoritario no es la legitimación que en clave democrática en efecto se exige y se requiere para los mandatarios o cualquier otro tipo de representación política. Entendamos que lo crucial en el marco de un régimen autoritario es cómo se sostienen los respaldos de factores críticos, de factores de poder, que son los que garantizan la supervivencia del régimen autoritario. Por tanto, el régimen autoritario, aunque esto sea tremendamente desafortunado, tremendamente reprochable, al régimen autoritario no le interesa tener el respaldo de la mayoría de la población, no le interesa tener incluso una legitimación en clave democrática con garantías procedimentales satisfactorias para permitir una competencia electoral libre, justa, transparente, es decir, una elección propiamente competitiva. No le importa la inexistencia de estas garantías, no le importa violar sistemáticamente todos estos procedimientos democráticos, de hecho lo hace con frecuencia y asume los costos de esas violaciones, sino que lo crucial para un régimen autoritario es garantizar el respaldo de factores de poder sin los cuales no es posible que tenga lugar la persistencia de ese tipo de régimen. Así que lo que veremos a partir del día de hoy, y esta es una interrogación que hay que dejar abierta para el examen permanente de esta fecha, es si los factores de poder que hasta la fecha le han dado soporte, respaldo al régimen autoritario se mantienen inalterables, o si por el contrario hay cambios en las correlaciones de fuerzas internas en esos factores de poder, hablo de actores institucionales, no solo de figuras, y si en efecto la creciente presión interna y externa tiene alguna consecuencia políticamente relevante sobre lo que estos factores deciden hacer. Esto es lo decisivo, en mi opinión, a partir de esta fecha. Por tanto, recapitulo las 2 conclusiones que vamos a presenciar en lo sucesivo. En primer lugar, crecientes dificultades para el Estado, desde luego, sí, pero en primer término aumenta la presión nacional e internacional. En segundo término, va a ser decisivo a partir de esta fecha saber, evaluar, monitorear cómo se comportan los actores de oposición, por un lado, y actores de la coalición dominante, juego para el cual vale la pena desarrollar un análisis un poco más sofisticado que lo que hemos encontrado en el debate público hasta el momento. Estamos conversando con John Magdaleno, politólogo, docente universitario, investigador, y nos pinta un escenario, nos plantea un escenario ciertamente interesante. Me permito, John, pedirte que nos des tu lectura
de lo que es, digamos, la temperatura de esos dos campos cuya evolución futura tendremos que presenciar a partir de los hechos de hoy. Has dicho, es un elemento clave, crucial para que haya una transición a la democracia, el que se produzca una ruptura en el bloque dominante. Hasta ahora hemos percibido violencia en las bases del bloque dominante, confrontaciones internas entre los colectivos, confrontaciones entre sectores de la base oficialista con burócratas oficialistas, y en la cúpula hemos visto deserciones. Sin embargo, no ha sido apreciable hasta ahora lo que podríamos denominar una movilización de actores institucionales. Eso último, ¿crees tú, es lo decisivo? ¿Y qué posibilidades ves de que eso en efecto se produzca? Bueno, muy buena pregunta, Chu, porque esto nos lleva a la médula del debate sobre los casos de transiciones a la democracia. Cuando subrayo que en efecto la fractura de la coalición dominante es una condición imprescindible, no estoy exagerando pedagógicamente. Hemos examinado 80 casos y hemos descubierto que en el 91% de los casos los factores que originaron el inicio de la transición a la democracia en países que experimentaban regímenes autoritarios fueron factores domésticos. Esto es importante asimilarlo. En el 91% de los casos en los que hubo transiciones exitosas a la democracia, tomando como referencia esta investigación de 80 casos, los factores fueron domésticos, es decir, pesan mucho más factores internos que factores internacionales. Yo no digo que los factores internacionales sean descartables, sean despreciables o se puedan subestimar. En algunas ocasiones contribuyen a la transición a la democracia, pero ¿qué es lo que hemos conseguido en la investigación de los 80 casos? En la mayor parte de los casos de transiciones exitosas a la democracia no son decisivos. Así que esto nos conduce al segundo punto. En efecto, la fractura de la coalición dominante es el factor explicativo más importante para dar cuenta de cómo se inicia la transición a la democracia en países que tienen regímenes autoritarios. ¿Qué es lo que configura, qué forma parte de una coalición dominante que le da soporte a un régimen autoritario? Estoy describiendo lo que señala la literatura y la evidencia empírica, es decir, los casos que hemos examinado. No formulo mi juicio de valor, solo describo cómo han operado estas transiciones. Bueno, en la coalición dominante que le da soporte a regímenes autoritarios están empresarios, típicamente del sector financiero, que es muy poderoso. Típicamente hay factores políticos y sociales que ejercen gran capacidad de influencia sobre las decisiones, incluyendo las decisiones del Ejecutivo Nacional. Y desde luego hay factores militares de la institución militar que ejercen capacidad de influencia sobre las decisiones de esa coalición, en particular también del Ejecutivo Nacional en estos casos que estoy refiriendo, es decir, casos exitosos de transición a la democracia. Por tanto, si no hay una fractura de la coalición, si algunos actores que forman parte de la coalición dominante no deciden contrariar la trayectoria estratégica dominante en la coalición dominante, si no deciden restituir garantías que han sido violadas, la transición a la democracia es poco probable que se inicie. Así que esto es capital. Y de eso, por supuesto, nos vamos a encargar de monitorear a partir de esta misma fecha en la que estamos hablando el proceso que experimentan, por un lado, la oposición, que requiere dosis significativas de orquestación, de articulación estratégica, no necesariamente de unidad total, pero sí de consensos básicos, sí de articulación estratégica mínima, sí, eso sí lo requiere. Incluso hemos encontrado casos en los que no necesariamente tiene que haber una plataforma pública y formalizada en la que se agrupen los factores de oposición. No necesariamente. Lo que sí tiene que haber, y esto parece ser la condición imprescindible, lo que sí tiene que haber es interlocución privada entre los principales líderes políticos opositores. Tiene que haber interlocución privada entre los líderes opositores y algunos factores de la coalición dominante, porque de lo contrario no se produce la fractura. Y en otro sentido, tiene que haber unos consensos básicos entre estos actores al margen o más allá de las diferencias. Pongamos el acento. Te sugiero, te rogaría que pusiéramos el acento entonces ahora, ya para cerrar, en este segundo aspecto. Tú nos decías, habrá que ver en adelante el tema de los vendedores de ilusiones. Desde la última victoria importante del campo democrático, por allá, por el ya lejano 2015, hemos transitado 3 años
donde los vendedores de ilusiones ciertamente han dirigido de manera desastrosa la oposición, derrota tras derrota, mientras que los actores, digamos, supuestamente más racionales, más aterrizados, con mayor experticia, han sido lamentablemente timoratos. Aquí hay una situación en la que yo me atrevería a hablar de la irresponsabilidad de los radicales y de la cobardía de los moderados. Una mezcla que ha sido ciertamente fatal. ¿Crees tú, de acuerdo a la temperatura que le estás tomando al proceso, que se produzcan recomposiciones en ese actor, en la dirección política opositora, que permita ciertamente viabilizar esa transición? Bien, Chugo, buena pregunta de vuelta. Me parece que a partir del día de hoy eso es factible. Eso es factible, es decir, a partir del día de hoy se va a poder evidenciar y la opinión pública lo va a poder hacer cada vez con mayor serenidad, me parece. Se va a poder evidenciar quiénes están proponiendo una ruta factible para que tenga lugar el inicio de la transición y quiénes nos llevan por derroteros o nos han intentado persuadir acerca de que tomemos determinados cursos de acción que a la postre no solo no terminan dando lugar al inicio de la transición, sino peor aún, bloquean las posibilidades de que se produzca el inicio de la transición, porque entre otras cosas inhiben la posibilidad de que se fracture la coalición dominante. Este es el parámetro para comparar, digamos, discursos, estrategias, cursos de acción y evaluar cuál es más sensata y racional y cuál en efecto nos está vendiendo ilusiones. ¿Qué estrategia está en verdadera capacidad de fracturar la coalición dominante? Todo pasa por acá, Chugo. Todo pasa por acá. Todo análisis estratégico, toda consideración política pasa por acá. Lo que usted está proponiendo, en el caso de los actores políticos, ¿contribuye a la fractura de la coalición dominante o no? Si no contribuye a la fractura, sino que por el contrario cohesiona a los factores de la coalición dominante, es decir, del oficialismo, entonces eso no contribuye al inicio de la transición. John, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del jueves 10 de enero. Era John Magdaleno, politólogo y docente universitario. Gracias, John. Un placer. Bueno, tras escuchar esta ciertamente nutrida exposición que nos hizo el profesor John Magdaleno, creo que todos podemos sacar algunas cuentas, ¿no?, acerca de cuál es el desarrollo posible, deseable, querible de los eventos a partir de hoy 10 de enero. Entonces, decía John Magdaleno, ciertamente el gobierno confrontará mayores, más severos problemas en materia de su legitimidad y de su capacidad de maniobra, su capacidad de ejecución nacional e internacionalmente, pero para poder avanzar en la promoción, en la búsqueda, en la construcción de la necesaria transición a la democracia, es necesario también que los actores de oposición, que la dirección política opositora tenga una conducta sustancialmente distinta a la que hasta ahora se ha tenido. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Disculpen, regresamos a La Fuerza es la Unión. Quiero en este tercer segmento del programa compartir con ustedes un material que es tremendamente importante
Los obispos venezolanos están en la reunión ordinaria de la Conferencia Episcopal. Emitieron ayer un comunicado muy ubicado en lo que es la hora que está viviendo nuestro país, titulado Exhortación del Episcopado Venezolano. Dice así: 1. Los arzobispos y obispos de Venezuela, con ocasión de la 111 Asamblea Ordinaria, conscientes de nuestra responsabilidad espiritual y moral como ciudadanos y pastores, nos dirigimos al pueblo de Venezuela, al que pertenecemos y del cual somos servidores. Recibimos el año 2019 con la confianza puesta en Dios como una buena oportunidad para el cambio que el país pide a gritos, la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución y la reconstrucción de la sociedad venezolana en dignidad, libertad y justicia para todos. Queremos alentar la verdadera esperanza del pueblo sustentada en el misterio de la Navidad que celebra que el Hijo de Dios se hace humano y pobre para hacernos más humanos y solidarios. 2. Como pastores, tenemos la obligación de preguntarnos por el sentido ético de la gravísima situación que estamos viviendo. Nuestras apreciaciones nacen de una valoración moral sobre la dignidad humana violentada, el bien común irrespetado y la verdad manipulada. San Oscar Arnulfo Romero, profeta y mártir de América, dijo: si hay un conflicto entre el gobierno y la iglesia, no es porque la iglesia sea opositora, sino porque el conflicto ya está establecido entre el gobierno y el pueblo, y la iglesia defiende al pueblo. Todo poder humano es transitorio y se legitima si en su ejercicio produce un bienestar colectivo, con especial atención a los pobres y excluidos, logrando así una sana convivencia en la pluralidad y la diferencia. El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría. Tercero, como señalamos en nuestra exhortación del 11 de julio de 2018, reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo para elegir al presidente de la República fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Poder Ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo periodo presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen y abre una puerta al desconocimiento del gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho. Repito, estoy leyendo la exhortación aprobada ayer por los obispos venezolanos en el marco de la 111 Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana. Cuarto, en esta crisis política, social y económica, la Asamblea Nacional, electa con el voto libre y democrático de los venezolanos, actualmente es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias. En efecto, hace 3 años, el secretario de Estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, pidió que se restituyera cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución. El voto de confianza que el pueblo venezolano le ha conferido debe ser retribuido por el cumplimiento de los deberes de los diputados, diseñando y redactando las leyes que necesita el país para el restablecimiento de la democracia y la vuelta a la decencia y honestidad en la administración de los fondos públicos. El Papa Francisco, en el mensaje para la Jornada Mundial de la Paz de este año, nos interpela. La función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto fundamental de la vida, la libertad y la dignidad de las personas, puede convertirse verdaderamente en una forma eminente de la caridad. Quinto, los venezolanos no podemos ser simples espectadores de lo que sucede en el país. Esta parte es tan importante que me permito repetirla. Quinto, los venezolanos no podemos ser simples espectadores de lo que sucede en el país, pues somos ciudadanos y como tales actores de primer orden. La defensa de la libertad ha costado mucha sangre y muchos sufrimientos para ver de lejos lo que la mayoría rechaza.
políticas de hambre, persecución política, represión militar y policial, presos políticos, torturas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en la gestión pública. Como ciudadanos y como instituciones, nos toca asumir las responsabilidades que nos competen para mejorar la actual situación y recuperar el país con sus valores y potencialidades. Esto exige la articulación de todos los sectores sociales, promoviendo la creatividad y proactividad de muchas personas en la búsqueda de soluciones. Sexto, como dijo el Papa Francisco, es necesario buscar justos caminos de concordia y entendimiento, de unión del pueblo venezolano, de respuestas a los múltiples problemas y de defensa de los derechos humanos que nos permitan superar la crisis y atender a los más pobres. ¿A quién bendice nuestro Dios en la actual situación dramática de Venezuela? La respuesta que nos da Jesús es clara, profunda y desafiante. Vengan benditos de mi Padre, dijo Jesús, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era emigrante y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y me vinieron a ver. Es una pregunta acuciante para todas las personas de buena voluntad, cuya respuesta debe llevarnos a una acción eficaz. Séptimo, somos conscientes que cuanto se haga por los más pequeños es a Cristo a quien se le hace, y por ello, como iglesia, nos comprometemos en las diócesis y en las parroquias, en primer lugar, a seguir ayudando a la supervivencia, tanto de los más débiles y desprotegidos dentro del país, como a los que han emigrado buscando trabajo y mejores condiciones de vida, así como refugio y asilo. En segundo lugar, a continuar trabajando en la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular de los que carecen de todo, de los amenazados de muerte, de los perseguidos y privados de libertad. En tercer lugar, con mayor ahínco, nos proponemos seguir desarrollando programas de formación y organización que permitan la recuperación de la institucionalidad democrática y la reconstrucción del país de una forma pacífica. Todo esto enmarcado en el proceso de evangelización que promueve los valores de verdad, autenticidad, justicia, solidaridad, paz, reconciliación y fraternidad. Octavo, tenemos muchas razones para agradecer a personas e instituciones, al Santo Padre Francisco por su constante cercanía y preocupación por nuestra patria. El 7 de enero del 2019, el discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede expresó: deseo para la amada Venezuela que se encuentre en vías institucionales y pacíficas para solucionar la crisis política, social y económica, vías que consientan asistir sobre todo a los que han sido afectados por las tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y de paz. Igualmente, agradecemos a las iglesias y gobiernos de diversos países su solidaridad y su atención a los compatriotas que, producto de la crisis, han tenido que dejar el país en búsqueda de mejores condiciones de vida. Apreciamos el trabajo pastoral y de solidaridad que desarrollan día a día los sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos, así como las muchas iniciativas que en este campo se están llevando adelante desde Cáritas a nivel nacional, diocesano y parroquial, desde la Comisión de Justicia y Paz y las Vicarías de Derechos Humanos de otras organizaciones y asociaciones. Invitamos a articular iniciativas y proyectos en favor del pueblo a los hermanos de otras iglesias y de otras religiones, a las instituciones públicas y privadas, a los empresarios, profesionales, trabajadores y obreros para trabajar por la paz y por un mejor país. 9. Como creyentes, cultivemos la oración personal y comunitaria. Con María, proclamemos que la misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación, porque el Señor hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón y derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Aprendamos de María, nuestra Madre, que tú, Señor Jesús, eres el alfa y la omega, el principio y el fin de nuestra existencia, nuestro pan para el largo camino, nuestra alegría completa, nuestra paz duradera. Amén. Con nuestra bendición, los arzobispos y obispos de Venezuela. Como pueden ver, es un documento ciertamente firme, un documento ciertamente claro, que condena la pretensión gubernamental de sencillamente dar continuidad a partir del día de hoy a este proceso de destrucción nacional que vive nuestro país. En el marco, según señalan los obispos y arzobispos de Venezuela, de una profunda ilegitimidad, tanto de origen como de desempeño,
así de claro, así de fuerte es el documento de los obispos. También plantea una exigencia clara a la oposición, llama a cada quien a hacer su trabajo, llama a los diputados a hacer el trabajo para el cual fueron electos, a diseñar el conjunto de instrumentos políticos y legales que hagan posible esa transición querida por todos, necesitada por todos. Una transición que repiten una y otra vez los obispos venezolanos en su documento, debe ser una transición en paz, debe ser una transición en el marco de la reconstrucción ética, moral de nuestra Venezuela. Yo como ciudadano de a pie, como militante de base de la unidad, como padre de familia y como laico comprometido, agradezco profundamente a los obispos venezolanos haber tenido el valor de emitir este documento precisamente ayer, 9 de enero, en víspera de este evento político que hoy tendrá lugar. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Como ustedes saben, es política este programa, es línea informativa este programa, el siempre estar conectando los hechos que ocurren en el ámbito de lo que algunos llaman la gran política con lo que es el cable a tierra necesario, con lo que es la realidad dura y pura que vive día a día el pueblo venezolano. Seguramente ustedes recordarán que hace poco tiempo estuve yo con mis hermanos activistas, dirigentes vecinales en la parroquia del Valle, en el sur de Caracas. Estaban denunciando los dirigentes vecinales que la reparación del acueducto del Valle tenía más de 3 años paralizada y bueno, que habían dejado los escombros y los huecos en plena vialidad. Seguramente ustedes pudieron ver a través de las redes sociales mi imagen en medio de un cráter profundo donde cabía un camión y de hecho donde había caído un camión que estaba en plena calle Ali Primera. Bueno, después de ese reportaje, después de esa denuncia, el gobierno reactivó los trabajos y supuestamente terminaron la reparación del acueducto. Tenemos novedades lamentables al respecto y tenemos en línea a Alonso Becerra para que nos la refiera. Alonso Becerra es un dirigente vecinal y un líder demócrata de la parroquia El Valle. Alonso, por favor, cuéntanos, ¿qué está pasando allá en el sur de nuestra ciudad? Te escuchamos. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Caracas Radio y a ustedes los de la Fuerza de la Unión, que es bastante en todo el territorio nacional. Ciertamente lo reportado por ti ayudó muchísimo a que el gobierno tuviera a bien la iniciativa y obligación de manera taxativa de culminar esa obra. Fíjense ustedes, a esta altura del tiempo, después del 2012, cuando fue iniciado los trabajos del acueducto de ampliación del acueducto del Valle, todavía no ha sido concluida la obra.
tramo que van haciendo lo van finiquitando. Pero fíjense lo que acaba de pasar. En el sector Longaray, en la calle Ali Primera, frente a la residencia Anaco y Lagunilla, allí ya se hizo el trabajo de cierre de pavimentación y bacheo del canal por donde pasa la tubería del acueducto, y ya se vio, fíjense ustedes, la calidad de los trabajos. ¿Dónde está la Contraloría General de la República? ¿Quién pagó esas evaluaciones? ¿Qué ha pasado con la Contraloría Social de los cargos de elección popular? Los concejales del municipio Libertador que no supervisan esa obra. Ahí se dio el terreno y hay un hundimiento en la calle de Primera, allí en el sector Longaray, en el semáforo que está en la inmediación de la escuela Manuel Pial. Eso forma parte de la inoperancia y negligencia con que actúan los empresarios que son contratados por el gobierno y que quedan mal, no solo con el gobierno, sino con el pueblo, porque desde el 2012 el Valle clama por el acueducto, la ampliación para llegar a los sectores de la parte más alta, que es bastante la población que vive allí y que pasa penuria con el servicio del agua potable, que no les llega y cuando las pocas veces que les llega se es suspendido y racionado el servicio. Y sumado a esto, es una deuda que tiene el gobierno con el Valle, porque como en muchas comunidades llegó el cable tren, el metrocable, el Buscaraca, el gas directo, y en el Valle en 20 años de revolución no ha llegado ninguno de estos servicios a nuestra población. Reclamamos y exigimos, y ojalá que hoy el pueblo tome conciencia, sobre todo el pueblo del Valle, a que necesitamos un gobierno democrático que escuche al pueblo y responda al pueblo sus necesidades. Muy buenos días y gracias por esa gran oportunidad en nombre del pueblo del Valle. Gracias a ti, Alonso. Gracias a ti. Era Alonso Becerra, dirigente vecinal de la parroquia El Valle, en el sur de Caracas. Insisto, la política se vacía, la política carece de sentido si se transforma en un conjunto de operaciones rimbombantes, ¿no? Lo que llaman algunos la gran carpa, la política mediática, y se olvida de las realidades concretas, duras, que ven las personas de carne y hueso, como esto que nos plantea Alonso Becerra desde el Valle. Quiero también dar mi palabra clara de solidaridad a los trabajadores del Hospital Clínico Universitario. Ustedes recuerdan que hace apenas 48 horas, a través de este programa, escuchamos la voz de la dirigente Saria Moreno, hablándonos de la muy dura condición del robo de que fueron objeto los trabajadores del Hospital Clínico Universitario y de la violencia que fue perpetrada contra estos trabajadores, contra todos los trabajadores, opositores y chavistas. Bueno, desde ayer están circulando en las redes sociales las imágenes grotescas de una rumba, de una fiesta, de una pachanga que hicieron en sus oficinas los directivos del Hospital Clínico Universitario, con una escuela de samba y con unas garotas en plena acción, pues. Mientras que, repito, la gente muere en el hospital, los trabajadores padecen por no tener con qué trabajar, los médicos no tienen insumos, los aparatos no están funcionando. Pero ellos están disfrutando haciendo fiestas con escuelas de samba en las oficinas del Hospital Clínico Universitario. Bueno, este es el contexto en el cual se produce hoy este evento político que, tal y como nos decía John Magdaleno, tiene que ser seguido de manera atenta por todos los venezolanos en su desarrollo, y no solamente seguido, sino que, como nos dicen los obispos, tenemos que participar como ciudadanos en la construcción, en la promoción, en la búsqueda de esa necesaria transición a la democracia. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. Al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, ¡fuerza! Venezuela,